Imagina a Kazu, una de las artistas más enigmáticas del trap latino, sentada en su sala, con la luz del sol acariciando su rostro. Después de meses de silencio, esquivando rumores y titulares que hablaban más de su vida personal que de su música, está lista para desvelar su verdad. Todo comienza en una entrevista informal donde, tras hablar de su nuevo álbum, el locutor lanza la pregunta que todos temían: ¿sigues en contacto con Cristian Nodal? Su corazón late con fuerza. Sabe que su respuesta puede cambiarlo todo. Detrás de la historia pública de amor y desamor, hay secretos que aún no han salido a la luz. ¿Estás listo para descubrir lo que realmente sucedió? Suscríbete para no perderte ningún detalle de nuestras noticias. Activa la campanita y dale like para saber que cuento con su apoyo para seguir con estos videos. Nada más que decir, continuamos con el video. Kazu, una de las artistas más enigmáticas del mundo del trap latino, se acomodó en el sillón de su sala de estar. El sol de la tarde se filtraba por las ventanas, iluminando parcialmente su rostro. Había pasado meses evitando a la prensa, manteniéndose al margen de los rumores y titulares que hablaban más de su vida personal que de su carrera musical. Sabía que, tarde o temprano, tendría que enfrentar la realidad y contar su versión de los hechos, pero hasta ese momento había preferido el silencio, un silencio que, sin embargo, estaba a punto de romperse. Todo comenzó en una entrevista informal para un programa de radio en línea. La conversación giraba en torno a su más reciente álbum, los significados detrás de sus letras y su trayectoria como mujer en la industria musical. Pero, como suele ocurrir en estos espacios, el tema cambió. Fue una pregunta directa, algo que ella ya había anticipado. El locutor, después de unos minutos de charla relajada, mencionó el nombre que ella había estado esperando oír. ¿Sigues en contacto con Cristian Nodal?, preguntó el locutor, como si la pregunta no tuviera mayor relevancia, como si no supiera el peso que ese nombre llevaba. Kazu inhaló profundamente, su corazón acelerado. No era la primera vez que alguien sacaba a relucir esa relación, pero lo que no sabían era que detrás de todo había una historia mucho más compleja que aún no había salido a la luz. Hasta ese momento, lo que el público sabía era simple. Cristian Nodal, uno de los mayores exponentes de la música regional mexicana, había estado en una relación pública con la joven Ángela Aguilar, otra estrella en ascenso, antes de ser visto con Kazu. Los medios habían explotado con especulaciones sobre una posible infidelidad, pero nadie conocía la verdad completa. Nadie, excepto Kazu, Nodal, por supuesto, Ángela. Antes de continuar, recuerda suscribirte si realmente amas a Ángela, darle al botón de me gusta y dejarnos un buen comentario. Sin más, sigamos con el video. Finalmente, la cantante de trap rompió el silencio con una sonrisa discreta. A veces, la gente solo ve lo que quiere ver, y las cosas no siempre son tan simples como parecen. Pero ya es hora de que aclare las cosas, dijo. Esa confesión fue una bomba, no solo por lo que estaba a punto de decir, sino por la manera en que lo hizo. Kazu siempre había sido directa, sin rodeos, y eso era lo que fascinaba a sus seguidores. Así que cuando decidió contar lo que realmente había sucedido, lo hizo sin tapujos. Sí, me fui de vacaciones con Nodal mientras él aún estaba oficialmente con Ángela, confesó. La declaración fue un terremoto en la industria, pero Kazu se mantuvo serena, sin mostrar signos de arrepentimiento ni un leve indicio de que lo lamentara. Pero continuó, sabiendo que lo peor estaba por llegar. Lo que la gente no sabe es que esas vacaciones no fueron solo una escapada, fue nuestra manera de afrontar la realidad de lo que estaba ocurriendo entre nosotros. Antes de seguir detallando esta noticia, si eres fan o amas tanto a Cristian Nodal como a Kazu o Ángela Aguilar, sigue viendo este video para no perderte ningún detalle de este escándalo y de cómo estas tres figuras del espectáculo han vivido esta sorprendente situación. El locutor guardó silencio por unos segundos, claramente sorprendido por lo que acababa de escuchar. No esperaba una confesión tan directa. Kazu había desnudado una verdad que ni siquiera los tabloides más audaces habían podido confirmar, y lo había hecho sin rodeos, sin la evasiva típica que suele escucharse en estos casos. La verdad es que yo ya sabía de su relación con Ángela. Todo el mundo lo sabía. Era imposible no saberlo, dijo Kazu con una risa irónica. Pero las cosas no siempre son como parecen desde afuera. Desde el principio, Nodal y yo tuvimos una conexión especial. Nos conocimos en un evento privado, un festival en Miami. Él estaba con Ángela en ese momento, claro, pero las chispas volaron entre nosotros. Hizo una pausa, reflexionando sobre lo que acababa de revelar. Sabía que lo que estaba diciendo cambiaría la percepción de muchas personas. Sabía que Ángela Aguilar, a pesar de su juventud, era una figura muy querida en la industria, y que admitir haber sido parte de una situación tan polémica no solo afectaría su reputación, sino también a de Nodal y Ángela. Pero en ese momento,
Kazu estaba lista para enfrentar las consecuencias. Lo de Ángela y Nodal ya no iba bien, continuó Kazu con un tono serio. Cuando Christian y yo empezamos a hablar, fue más emocional que físico al principio. Él me contó sobre los problemas que estaba teniendo en su relación. No fue una traición, como la gente piensa, las cosas entre ellos ya estaban rotas. Pero sí, cuando decidimos irnos de vacaciones, técnicamente él seguía con ella. El locutor asintió, incapaz de formular una respuesta inmediata, mientras las palabras de Kazu llenaban el pequeño estudio con una tensión palpable. La cantante prosiguió, su mirada fija en algún punto lejano. Fueron unos días increíbles, lo admito. Nos fuimos a un lugar que nadie esperaba. Nos escondimos en una pequeña isla, fuera del radar de todo el mundo. Para nosotros, era como si el mundo no existiera. Solo éramos él y yo, lejos de los rumores, lejos del caos de la fama. Fueron días en los que realmente conectamos, donde nos dimos cuenta de que lo que sentíamos no era solo una aventura pasajera. La confesión era cruda, honesta y llena de matices que nadie más había anticipado. Kazu no intentaba justificar sus acciones, pero tampoco se mostraba arrepentida. Sabía que lo que había hecho no sería bien visto por todos, pero para ella había una verdad más profunda en juego. Cuando regresamos de ese viaje, las cosas cambiaron para todos, añadió. Ángela se enteró, claro, no fue agradable. Ella estaba lastimada, y lo entiendo. Aunque, como mencioné, las cosas entre ellos ya no iban bien. Sin embargo, no fue fácil para ninguno de nosotros. El locutor aprovechó un momento de silencio para intervenir. ¿Y qué pasó después? La prensa siempre especuló que ustedes dos terminaron poco después. Kazu suspiró, como si esa fuera la parte más difícil de su relato. Sí, después de esas vacaciones, Christian y yo intentamos que funcionara de verdad, pero la presión era demasiada. Todo el mundo hablaba de nosotros, todos nos juzgaban, y a veces el amor no es suficiente cuando tienes tantas miradas encima. La cantante pronunció esas palabras con un peso evidente. Había nostalgia en su voz, pero también una aceptación de que las cosas no podían haber sido diferentes. Así que decidimos separarnos por nuestro propio bienestar, y hasta hoy no habíamos hablado públicamente sobre eso. El locutor permaneció en silencio unos segundos más, dejando que las revelaciones se asentaran en la mente de los oyentes. Es increíble lo que cuentas. Estoy seguro de que muchos no se lo esperaban. ¿Cómo te sientes ahora mirando hacia atrás? Kazu esbozó una sonrisa, pero era una sonrisa melancólica. Siento que hice lo que debía hacer. No me arrepiento de haberme enamorado de Christian ni de lo que compartimos. Pero también sé que en la vida, a veces las cosas no salen como uno espera. A veces es fugaz, pero eso no lo hace menos real. La entrevista terminó poco después, pero la confesión de Kazu ya había causado impacto. No pasó mucho tiempo antes de que los titulares comenzaran a aparecer en todas partes. Kazu confiesa su relación secreta con Nodal, las vacaciones ocultas de Kazu y Nodal mientras él estaba con Ángela Aguilar. Los rumores y las especulaciones se multiplicaron. Aunque la confesión fue directa, la reacción del público fue tan variada como previsible. Algunos la juzgaron, mientras que otros la defendieron. Pero lo que nadie podía negar era que Kazu, como siempre, había sido fiel a sí misma. Con el paso de los días, la confesión se convirtió en el tema de conversación en las redes sociales. Los seguidores de Ángela Aguilar expresaron su enfado, mientras que los fans de Kazu elogiaban su franqueza. La industria musical observaba con atención, consciente de que esta historia cambiaría las dinámicas entre los tres artistas. Nodal, por su parte, no emitió declaraciones inmediatas y se mantuvo en silencio mientras el mundo se debatía entre el escándalo y la admiración hacia Kazu. Ángela Aguilar también optó por el silencio, aunque sus publicaciones en redes sociales parecían reflejar un estado emocional más vulnerable. Las tres figuras que alguna vez compartieron una conexión tácita ahora estaban en el centro de un torbellino mediático que parecía no tener fin. Al final, Kazu sabía que había hecho lo correcto al contar su historia. Era su verdad. Y aunque no todos la aceptarían, al menos se había liberado del peso del secreto que había cargado durante tanto tiempo. Los titulares seguirían, los rumores también, pero ella estaba en paz con lo que había sucedido, y en el fondo, tal vez eso era lo único que realmente importaba. Kazu se quedó unos segundos en silencio después de su última respuesta. A pesar de su actitud firme y siempre segura, había algo diferente en ella ese día. Tal vez era el peso de lo que acababa de confesar, o quizás el agotamiento de haber guardado una verdad oculta durante tanto tiempo. Miró de reojo al locutor, esperando la siguiente pregunta, pero en el ambiente de la cabina se notaba que ambos estaban procesando lo que acababa de revelar. El locutor, visiblemente incómodo,
Intentó aliviar la tensión con una sonrisa nerviosa, pero era evidente que no podía escapar de lo que acababa de escuchar. Kazu, en su honestidad, no había dejado cabos sueltos. Sin embargo, lo que ella había desvelado solo generaba más preguntas en la mente de quienes escuchaban. Hasta ese momento, la historia había sido contada desde una sola perspectiva, la de los medios. Los titulares siempre hablaban de la infidelidad de Nodal y de cómo había dejado a Ángela por otra mujer. Nadie, hasta ese momento, había intentado entender lo que realmente había ocurrido. ¿Cómo te afectó todo esto a nivel personal?, preguntó el locutor finalmente. Quiero decir, sabías que la relación entre Nodal y Ángela ya estaba rota en muchos aspectos, pero la opinión pública no lo sabía. ¿Cómo manejaste la presión de ser vista como la otra mujer? Kazu apretó los labios por un instante, como si esas palabras hubieran tocado una fibra sensible. Había una razón por la que hasta ese momento no había hablado de lo sucedido: ser señalada como la otra la había perseguido durante meses. Sabía que para muchas personas esa etiqueta sería difícil de borrar, pero lo que más le dolía no era lo que la gente pensaba de ella, sino lo que pensaban de toda la situación. Fue difícil, admitió después de un largo suspiro. Mucha gente no lo sabe, pero esa presión no solo afecta tu carrera o tu imagen pública, también impacta tu salud mental. Al principio intenté ignorar lo que decían, porque yo sabía lo que realmente había pasado. Sabía que no había sido una traición en la forma en que la gente lo pintaba, pero eso no cambia el hecho de que cada vez que abría mi teléfono, veía insultos, acusaciones, juicios sobre una situación que ni siquiera entendían por completo. Hizo una pausa para mirar por la ventana del estudio. Afuera, la vida seguía su curso. El tráfico, las personas caminando por las calles, el bullicio de una ciudad que nunca duerme. Todo parecía tan distante de la tormenta interna que ella había vivido. Lo más duro fue entender que, sin importar lo que dijera o hiciera, la gente ya había decidido quién era yo en esta historia. Para muchos, fui la villana, aunque la realidad era mucho más compleja. El locutor la observaba con atención, como si no quisiera interrumpir el flujo de pensamientos que Kazu compartía de manera espontánea. Parecía que, por primera vez, ella se sentía libre de expresar lo que realmente sentía, sin guiones ni miedo a las repercusiones. En ese momento, Nodal también lo estaba pasando mal, continuó. Estaba atrapado entre dos mundos. Por un lado, lidiaba con su ruptura con Ángela, que aunque no era oficial en ese entonces, ya estaba en proceso. Y por otro, estaba conmigo, intentando construir algo nuevo en medio de un caos absoluto. Era como si no pudiéramos tener un solo día de paz sin que alguien se entrometiera. El locutor se inclinó hacia adelante, mostrando aún más interés. ¿Cómo era estar con Nodal en esos momentos? ¿Cómo vivieron esas vacaciones secretas? Kazu sonrió, pero no era una sonrisa de felicidad, era una sonrisa cargada de recuerdos, de momentos que eran dulces y amargos al mismo tiempo. Esas vacaciones fueron una mezcla de emociones. Fueron días que recuerdo con cariño porque eran solo para nosotros. Estábamos lejos de todo, en un lugar donde nadie podía encontrarnos. Era como si el mundo entero desapareciera y solo existiéramos él y yo. Pero al mismo tiempo, sabíamos que no podíamos quedarnos allí para siempre. Sabíamos que eventualmente tendríamos que regresar y enfrentar lo que nos esperaba. El locutor, intrigado, preguntó: ¿dónde fueron? ¿Cómo lograron mantenerlo en secreto? Kazu rió suavemente. Nos fuimos a una isla que muy poca gente conoce. Era un lugar remoto, sin paparazzis, sin turistas, solo naturaleza y tranquilidad. Fue perfecto en ese sentido. Christian y yo nos escondimos como si fuéramos fugitivos, pero eso fue lo que nos permitió realmente conectar. En ese entorno, lejos de la presión, nos dimos cuenta de lo que realmente sentíamos el uno por el otro. No era solo atracción, era algo más profundo. El locutor asintió con comprensión, aunque era evidente que todavía quería más detalles. ¿Y qué hacían en esos días? ¿Cómo era su vida diaria? Era todo muy sencillo, respondió Kazu, inclinándose un poco hacia adelante como si quisiera compartir algo más íntimo. Nos levantábamos tarde, sin horarios, sin obligaciones. Desayunábamos juntos, caminábamos por la playa, nadábamos. Hubo días en los que simplemente nos quedábamos tumbados en la arena, hablando durante horas. Hablábamos de todo, nuestras carreras, nuestros miedos, nuestros sueños, incluso hablábamos de lo que estaba ocurriendo con Ángela. No ignorábamos esa realidad, sabíamos que eventualmente tendríamos que enfrentarlo. La crudeza de su respuesta sorprendió al locutor. No era común que alguien en su posición hablara tan abiertamente de un triángulo amoroso, especialmente cuando una de las personas involucradas era tan joven y querida como Ángela Aguilar. Pero Kazu, fiel a su estilo, no tenía intención de maquillar la verdad.
Hubo momentos en los que nos sentíamos culpables, admitió, bajando un poco la voz. No por lo que estábamos haciendo entre nosotros, sino porque sabíamos que otras personas se verían afectadas. No es fácil vivir con eso, pero también entendimos que no podíamos controlar lo que otros sentían. Christian y Angela tenían que resolver sus propios asuntos, y nosotros, por nuestra parte, teníamos que decidir qué hacer con lo que estábamos construyendo. El locutor parecía perderse en la profundidad de la historia, fascinado por la complejidad que Kazu estaba revelando. ¿Hubo algún momento en esas vacaciones en el que pensaste que quizás lo vuestro no funcionaría, que tal vez el mundo exterior sería demasiado para soportar? Kazu asintió lentamente. Su mirada se oscureció. Sí, hubo un momento. Fue hacia el final del viaje. Ambos sabíamos que el regreso sería duro. Teníamos miedo de lo que nos esperaba. Le dije que si todo era demasiado para él, entendería que decidiera tomar otro camino. Pero él me miró y me dijo que no quería perder lo que habíamos encontrado, que por primera vez en su vida quería luchar por algo que realmente lo hacía feliz. La sinceridad en su voz era palpable. Nodal, con todas sus contradicciones y presiones, había encontrado en Kazu algo que lo hacía libre, aunque fuera solo por unos días. Ella le ofrecía una escapatoria de la vida que lo asfixiaba. Y aunque sabían que esa burbuja no duraría para siempre, decidieron aprovecharla al máximo. Pero como ya dije, continuó Kazu, la realidad eventualmente nos alcanzó. Y fue cuando volvimos que todo se desmoronó. La presión era demasiado. No podíamos tener una relación normal con tantas personas observando, juzgando, inventando historias. El locutor asintió, comprendiendo el peso de esas palabras. Es curioso cómo, a veces, los momentos más felices también pueden ser los más dolorosos. Kazu lo miró, y por primera vez desde que comenzó la entrevista, su mirada se suavizó. Exactamente. Esos días fueron felices, pero también sabíamos que estábamos caminando sobre una cuerda floja. No había garantías de que pudiéramos mantener ese equilibrio una vez que volviéramos al mundo real. Ambos quedaron en silencio por un momento, como si compartieran un entendimiento tácito. A veces, el amor y la felicidad vienen acompañados de complicaciones y elecciones difíciles que nadie más puede comprender completamente. Todo el mundo se pregunta qué sigue para estas tres estrellas de la música. ¿Será este el fin de Nodal y Ángela Aguilar, o habrá una oportunidad para el perdón? ¿Kazu y Nodal seguirán adelante a pesar de las críticas, o la presión de la industria terminará por separarlos? Pero bueno, ¿tú qué opinas sobre todo esto? Déjanos tus pensamientos en los comentarios y no olvides suscribirte si realmente eres fan de Nodal. Y, si por casualidad deseas apoyar el canal, recuerda dejarme un buen me gusta y compartir este video con alguien a quien le pueda interesar este tema. Gracias de antemano y nos vemos en el próximo video. No te lo pierdas.